Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Ya llegando al final del libro, aparece nuevamente la escenografía de un tribunal, donde se realiza un juicio y aparece esta paradoja de la muerte que se hace vida. Los que murieron fieles a su Dios, los que no se arrodillaron frente a los poderes de este mundo y por eso murieron mártires, son los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Así el Apocalipsis nos alienta a todos los que debemos mantenernos firmes en medio de las tentaciones y seducciones que buscan rendirnos ante los poderosos de la tierra. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Ya estamos en esta última semana de nuestro tiempo ordinario. Ya nos preparamos para el inicio del nuevo ciclo litúrgico, del ciclo C. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi que un ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló, para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos, hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. Entonces vi unos tronos, y los que estaban sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia, el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros, y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros, y también fue abierto el libro de la vida. Y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte. Y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Después vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones. Junto a sus altares, Señor del universo, mi Rey y mi Dios. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti. Ellos avanzan con vigor siempre creciente. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas,
sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos que mirar cómo percibir estos signos que el Señor nos va dando. Voy a coger la ñambojera hermenéutica. Hermenéutica. Parece una palabra difícil, la lleva, pero muy fácil. Hermes era el dios griego que comunicaba, él lo comunicaba, el mensaje de Dios con los hombres. Vea la Hermes, el dios Hermes, el que traía. Y bueno, ¿y qué es lo que hacía Hermes? Y después el hombre que se comunicaba con Dios a través del dios Hermes. Bueno, y ahí viene Hermes, hermenéutica, ica, lo referente a la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Es decir, ni interpretada, ya iguana, porque Hermes, una vez que traía el mensaje, le presentaba, le explicaba a los hombres qué es lo que quería Dios. Era un intérprete. Bueno, de aquí entonces nosotros tenemos que hacer también nuestra hermenéutica. Cómo percibir los signos, dice Ubea. Ya poña mañana, ya va de la ya calcular, ya por la hermenéutica, ella pone entonces la de explicación, epillamba el mensaje para la oyehuerucán de Gina a través de los signos, ¿verdad? Porque siempre nosotros para comunicar algo necesitamos signos. Vengo, cántete. Si yo te quiero comunicar algo, aunque sea con un gesto, peisa, cualquier cosa, ya pone. O si no, tengo que hablar, vos tenés que escuchar. Hay muchas maneras. O si no, solamente así con gestos que hacemos o con actitudes. Se lo va a poner. Te estoy comunicando algo. Se lo va a abrir en día sorpresa. Entonces nosotros leemos los signos. Entonces cuando Jesús les habla acerca de su venida, Él les quiere explicar realmente en qué consiste. Ya digo, prácticamente ya terminamos ya, y después ya viene el año 2025 litúrgicamente hablando. Entonces ya pende pope, aquí está, les dejo la pelota. ¿Y qué significa eso? Quiere decir que desde ahora ustedes tienen que comenzar a hacer caminar el mundo. ¿Verdad? Como Dios manifiesta su presencia por medio de los signos. Y ya pongan la de Hermes Néutica, ¿verdad? Tenemos que hacer la hermenéutica. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brote, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Ya tenéis signos, de mañana, ya, brotes, la higuera. Imagina. Y andea veiga tuya, ahora acúa lleva años, pero no, estamos llegando, fin de año, ahí lo mitad. O asama laro, o asama tiempo, y la de música lleva imagina, la verano mi. Y así dice, cuando ustedes ven, empieza a echar brotes, se dan cuenta ustedes, esa la a la belleza, de estas cosas. Así también, cuando vean, queridos amigos, cuando vean, cuando ustedes ven, sino que cuando ustedes vean, quiere decir que es medio hipotético, sino que es hipótesis, porque dependemos de tantas cosas. Yo, por ejemplo, si voy y veo, y eso les digo porque veo, cuando me voy así en las capillas, yo siempre me voy un poquitito antes, ¿verdad? Una hora antes, 45 minutos, agua, pues aún la gente, y encontramos de todo, queridos amigos, y sobre todo problemas sociales. Gente o maltratada, gente, hoy cuaperve, doña tendeyoila, y me embure, la itaira de taller, donde hay trabajo y hoy con la droga, hoy con el huiroreí, hoy con el ñemondá. Entonces eso es preocupante. Apeándole ahí gente, cuando ustedes vean los signos, peja, pero allá hay otras personas. Tenemos que hablar también positivo y tenemos que ser justos también, ¿verdad? Y esa justicia es que también veo, gracias a Dios, que hay todavía muchas familias muy sanas, ¿verdad? Pero tenemos que seguir ayudando y todos,
Porque algunas veces iba ahí a la ñañanduvea lleva. Porque parece que lo otro es más silencioso. El bien, dicen, 1000 árboles que están creciendo. Y cuando uno se derrumba, dice, en el bosque, dice que hacen mucho ruido, mucho ruido. Cuando cae un árbol, hace mucho ruido. Pero sin embargo, en ese mismo lugar hay 1000 árboles que están creciendo y sin embargo no se escucha nada. Pero así tiene que ser el reino de Dios, dice. Pero pepe es acá, a pepe es acá, a pepe es acá. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Cuando por una parte hay cosas positivas o también por otra parte hay cosas no tan buenas, quiere decir que nos está llamando la atención a nosotros para comprometernos. Queridos amigos, estamos terminando y hoy prácticamente casi estamos concluyendo nuestro año, por lo menos con el tiempo ordinario. Después, como dijimos hace rato, el tiempo de Adviento, que ya es el año 2025, ciclo C. Les aseguro, dice el Señor, que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escuchemos entonces esa palabra de Dios. Sepamos lo que el Señor nos pide y hagamos, queridos hermanos, este camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que forje la esperanza en el mundo en torno a la persona de Jesús y exprese la promesa de la salvación, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por las familias, para que fomenten la caridad y vivan confiados en la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Ata, Angai para Fui, Ore Boyafu Ereko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Aba, Angai para Fui, Ore Boyafu Ereko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele Aba, Angai para Fui, Ore Boyafu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.